Hola y bienvenidos a un video más del curso experto en SQL. El día de hoy vamos a aprender ciertas palabras que nos pueden ayudar a transformar la información y que nos pueden servir a nosotros para trabajar, en este caso lo que es la obtención de los datos con ayuda de lo que son los operadores. En el video anterior estábamos viendo cómo podíamos utilizar los operadores de AND y OR para poder ser más específicos en nuestras peticiones. Ahora vamos a hablar acerca de unas palabras que son palabras clave que maneja SQL, pero primero voy a hablar de una propiedad especial que tienen las bases de datos de Oracle. En este caso vamos a hablar de la palabra describe, que se escribe así, y esta palabra lo que hace es darnos un resumen técnico de cómo se estructura la tabla. Si en algún dado caso llegamos a tener dudas sobre si estamos trabajando una tabla y tenemos alguna duda o alguna inquietud sobre qué tipo de información maneja la tabla, podemos usar describe para conocerlo. Por ejemplo, voy a hacer la descripción o el resumen de la tabla de empleado. Así como está, lo voy a seleccionar todo y le doy a ejecutar. Y como resultado nos muestra la estructura, en este caso de la tabla de empleado. Como vemos, nos indica el nombre de la tabla. Luego nos dice las columnas que tiene, esto por el nombre que nosotros le hemos dado. Al principio del curso, el script que usamos, ahí venía lo que era ese archivo, entonces vienen con estos nombres y estos nombres son los que vamos a trabajar. Ahora bien, durante el otro campo que tenemos aquí son el tipo de dato, es decir, qué tipo de información va a ser la que guarde. Como vemos, el identificador de los empleados pues es un dato numérico. Los nombres, vemos que aquí se está manejando algo que es varchar, y con el número 2. Varchar es es las palabras de variable character, o sea, de caracteres variables, y viene en su segunda versión. La segunda versión lo que puede hacer es admitir más caracteres que los que se podían admitir con varchar 1, por así decirlo. No viene el 1, pero varchar en su primera versión simplemente es varchar. Así que pues varchar 2 viene a ser la forma en cómo se viene a actualizar el tipo de caracteres que puede almacenar. Entonces, continuando, también tenemos que este campo también es numérico y tenemos un nuevo dato que es el tipo date, que es la fecha de contrato, la fecha que se contrató al empleado. Entonces, de estos son los principales datos que se suelen manejar. También se maneja mucho el dato flotante para guardar números que tienen que guardar decimales. Y bueno, existen más tipos de datos que estos que están aquí, y cada uno se va a utilizar dependiendo de la necesidad que se tenga. Entonces, más adelante tendremos un tema dedicado a esto, pero por el momento solo tienes que entender que la palabra describe, que únicamente se puede usar en las bases de datos de Oracle, nos sirve para mostrar la estructura de las tablas. Y aquí vemos la longitud, por ejemplo, los nombres solo pueden tener 10 caracteres. Si uno inserta un empleado cuyo nombre supera las 10 letras, incluyendo espacios en blanco, pues no se va a poder guardar, va a marcar error. Y aquí viene un campo que indica la precisión, que era lo que mencionaba antes. La precisión, por ejemplo, de number nos indica que puede guardar 4 números. Es decir, el número más grande que se puede guardar aquí es desde el máximo sería 9999. También de igual manera en lo negativo. Y aquí tenemos que tenemos diferentes cantidades de precisión, cada una dependiendo de las necesidades. Ahora, ¿por qué tenemos que definir una precisión? Bueno, por ejemplo, si nosotros sabemos que el promedio de algún número que nosotros queremos guardar
eh, es de un número definido de números, pues es más recomendable ponerlo que simplemente dejarlo vacío y no especificarlo. Si nosotros no lo especificamos, la base de datos lo que va a tener que hacer es almacenar una cantidad dinámica de espacio en cada campo, lo cual significa que va a haber campos que no van a tener el mismo tamaño que otros. Entonces uno le indica un tamaño específico para que la base de datos no tenga que estar calculando cuánto espacio va a tener que apartar cuando se ingrese un nuevo campo, ni tampoco va a tener que calcular cuánto espacio va a liberar de un campo cuando se borre. Entonces es una recomendación. Y bueno, vienen valores de escala, viene qué campo de la tabla es la llave primaria, y pues aquí vemos que es el ID del empleado. Y luego tiene la propiedad que mencionaba anteriormente, que puede ser nula. En este caso todas pueden ser nula, menos obviamente la llave primaria, porque es una regla que las llaves primarias no sean nulas. De igual manera viene si el campo tiene un valor por defecto. El valor por defecto, hablaremos más adelante sobre esto, y esto nos indica que podemos poner, por ejemplo, si alguien no ingresa un nombre, nosotros podríamos ingresar una palabra por defecto, que por ejemplo podría ser empleado. Y si alguien no le ingresa el nombre por cualquier motivo, causa, razón, la base de datos por defecto le va a ingresar lo que tú le indiques. Y bueno, aquí viene una sección para poner comentarios, que también vamos a hablar adelante. Simplemente un comentario viene a ser la descripción de la columna en este caso. Y solo se recomienda usar comentarios cuando realmente sea necesario explicar para qué sirve cierto campo o cuál es la función de ese campo. Así que bueno, si tú te llegas a olvidar de cuál era la estructura de alguna tabla que creaste, o si no sabes y eres nuevo en un proyecto de base de datos y quieres conocer la estructura que llevan las tablas para poder empezar a trabajar, pues puedes usar este comando, siempre y cuando estés seguro que estás trabajando en un motor de base de datos de Oracle, puesto que si tú ingresas esto en cualquier otro motor, pues no te va a funcionar, porque es único de Oracle, no es estándar de SQL, así que es algo para que tengas en mente. Ahora vamos a hablar sobre el operador de concatenación, que era un operador que es especial y que no habíamos hablado de él antes. Vamos a poner por ejemplo select y vamos a poner nombre y por ejemplo salario from empleados. Ok, vamos a seleccionarlo y lo ejecutamos. Aquí es empleado. Ok, ahora ¿qué pasa si yo quisiera el nombre y el salario de todos mis empleados pero junto, no así en dos columnas distintas? Yo lo quiero en una columna distinta. Bueno, aquí es donde yo podría usar el operador de concatenación. ¿Cómo se hace el operador de concatenación? Se utiliza con estos símbolos. Estos símbolos o líneas verticales las podemos hacer tecleando con el teclado latinoamericano, dándole o bueno, presionando la tecla que está a la izquierda del número 1 de tu teclado. Viene lo que viene siendo como una letra A y tiene una diagonal que está inclinada hacia la izquierda. De igual manera, si no tienes este código, lo puedes buscar como OR symbol. Si tú buscas en Google así OR symbol, te puede salir ese carácter. Entonces lo puedes poner, y si no lo encuentras lo buscas y lo copias y lo pegas, y ya que lo tengas vamos a ver qué es lo que hace. Ejecutamos y vemos que nos está trayendo en una sola columna. Recuerda, una sola columna. Vamos a hacer esto así, recuerden, comillas dobles. Vamos a ponerle aquí nombre y salario. Volvemos a ejecutar para que se entienda esto. Ok, ahora tenemos que en una sola columna estamos poniendo el nombre y el salario.
Y aquí vemos el nombre de cada empleado y su respectivo salario. Ahora, esto se ve mal porque obviamente esto está todo junto. ¿Cómo podemos hacer para separarlo? Bueno, podemos concatenar textos que no tengan nada que ver con la tabla, pero que nosotros podemos añadir a la forma en cómo nosotros visualizamos los datos. Voy a poner otro símbolo de concatenación y aquí entre estos dos voy a usar las comillas dobles y voy a dejar un espacio en blanco. Ejecutamos y me dice que hay un identificador no válido. Okay. Aquí voy a poner espacio esto. Ok. Cuando queramos trabajar con lo que vienen siendo textos aquí, vamos a usar lo que son las comillas simples. Ahora voy a dejar este espacio así y ya tenemos el nombre y el salario. Ahora, para hacer esto más entendible, yo podría poner, por ejemplo, el empleado tal tiene salario de 2 puntos y nos debería demostrar ese mensaje. King tiene el salario de y nos sale el salario. De igual manera podemos aquí al lado poner otro símbolo de concatenación y entre comillas simples podremos poner dólares, por ejemplo. Podemos ejecutar y obviamente como esto lo estoy haciendo pegado tendría que haber dejado un espacio para que se leyera bien y listo. Ok, de igual manera nosotros podemos poner aquí otro símbolo de concatenación y poner otro mensaje que diga, por ejemplo, el empleado tal tiene salario de y listo. Ya nos sale así tal cual la información. Ahora vamos a hablar acerca de algunas formas en cómo nosotros podemos transformar la información, que va a ser el uso de, por ejemplo, lower. Lower lo que hace es que el valor que tenga en sus paréntesis, como lo estoy indicando, veamos que estamos escribiendo lower y estamos encerrando a nombre entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer es que el nombre del empleado, que viene en mayúsculas por defecto porque así lo generé yo, pase a ser en minúsculas. Vamos a ejecutar esto. Ok, ya vimos que transformamos el resultado a minúsculas, lo cual indica que pues esta palabra clave nos sirve para transformar los datos a minúsculas. De igual manera está la palabra upper, que nos sirve para poder transformar lo que son las letras minúsculas a mayúsculas. Esto obviamente no puede funcionar porque estamos trabajando con un campo que es numérico, entonces no tiene sentido porque no existen los numéricos en mayúscula. Lo pasamos esto a mayúscula, tal cual. Y bueno, realmente no se ve si las hicimos a mayúsculas porque estas ya venían en mayúsculas. Pero podemos hacer algo distinto, que es el initcap. Initcap nos sirve a nosotros para poder transformar las palabras y ponerles la primera letra en mayúsculas y las demás en minúsculas. Ahora, ¿qué utilidad puede tener esto además de simplemente trabajar con letras y transformarlo de la manera que nosotros queramos para poderlo visualizar? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer un select from empleado para darnos cuenta que todos los nombres están en mayúsculas y minúsculas, y vamos a hacer un ejercicio de comparación. Vamos a elegir todos los registros de nuestros empleados donde el nombre, vamos a escribirlo en mayúscula para seguir la nomenclatura, donde nombre sea mayor al cargo. Y ustedes dirán en simple vista, pero eso no tiene sentido porque el nombre es un campo del tipo varchar, como vimos anteriormente, y los varchar sirven para guardar texto. Ok, sí, en eso tienen razón, pero lo que hace este motor de base de datos es que empieza a comparar si
compara lo que viene siendo un nombre con otro nombre, o sea, dos cadenas de texto como lo son varchar, se va a guiar por el orden alfabético. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a ver qué resultados obtenemos. Basémonos en nombre y en cargo. Ejecutamos. Ok, aquí ya nos salieron algunos resultados. Vamos a analizar qué es lo que podemos deducir a partir de esto. Nosotros pusimos que el nombre fuera mayor que cargo. Entonces se nos van a mostrar los resultados que el nombre sea mayor que cargo. Que son estos, son 7 de los 14 que tenemos. Ahora, date cuenta que aquí Scott entiende el sistema que es mayor que analista. Entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, esto se basa en el orden alfabético. Vemos que la letra A de analista la entiende como un carácter o una palabra que es menor a Scott, que empieza con una letra S. Esto pasa porque lo que hace el motor de base de datos es basarse en lo que es la primera letra de cada palabra para empezar a ordenar. En este caso, imaginemos el abecedario por posiciones en el cual la A es el número 1, entonces tiene como valor un 1, y la S, que es una letra que es una posición más adelante de las últimas letras, pues obviamente tiene un número más alto, y por eso es que el nombre de Scott o la palabra Scott es mayor que la palabra analista, porque obviamente la A tiene el valor de 1 y la S tiene un valor mucho más alto. De igual manera lo vemos aquí, la S con la C, la W con la S, la M con la C, la J con la C y así con los demás ejemplos. Ahora, aquí tenemos los resultados, pero los estamos viendo en mayúsculas. Ahora, nosotros podríamos usar las otras palabras clave de lower y upper en los resultados where. La respuesta es sí. Y vamos a hacer, en este caso, una prueba. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, en vez de que el cargo sea en mayúscula, lo vamos a poner en lower. Y vamos a encerrarlo. Tenemos cargo. Ok, así lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Recordemos que todos los datos que guardamos en nuestra tabla están en mayúscula. Entonces el nombre se va a quedar en mayúscula y el cargo se va a quedar en minúscula. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando ejecutamos esta línea. Nos dice que no se encuentra ningún dato. Ok, a partir de esto no podemos deducir nada, pero ahora vamos a cambiar los roles. Vamos a decir que el nombre lo pasamos a minúscula y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ahora vemos que se está visualizando datos a diferencia de antes que no se visualizaban, pero ahora vemos que algo raro pasa. Nos sale que la B, por ejemplo de Blake, es mayor a la M de manager. ¿Esto por qué pasa? Bueno, esto pasa porque lo que estamos indicando aquí es que simplemente se está manejando una letra minúscula a una mayúscula, lo que nos da a entender que las letras que son minúsculas tienen un valor más grande que las que son las letras mayúsculas. Entonces, a partir de esto nosotros entendemos que para las letras minúsculas son mayores que las letras mayúsculas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando estemos trabajando con datos de palabras. Esto va a ser todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco más acerca de cómo evaluamos los valores que nos ingresan aquí en SQL. Vamos a continuar en próximos videos trabajando más ejemplos para que nos quede más claro cómo es que funciona el motor de base de datos con los datos que le ingresamos. Continuemos.